Bienvenidos, esto es Charla con la Historia. En la construcción de la historia los hechos son fundamentales, pero estos datos muchas veces no dan cuenta de las intenciones que motivaron a sus actores. Hoy en Charla con la Historia analizaremos la historia de la construcción nacional a la vista de la interpretación de algunos de los exponentes principales de acuerdo a cada una de sus ideologías, todas contemporáneas, como fue la construcción de la nacionalidad paraguaya, de su cultura, según la corriente nacionalista, la liberal, la socialista. Para que entremos en contexto tenemos que entender que hay dos fechas clave en nuestra construcción imaginaria. 1537, momento en el cual se funda Asunción e inicia el periodo colonial, y 1811, cuando alcanzamos nuestra independencia. Estas dos fechas motivaron varias interpretaciones de acuerdo a qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron las tendencias. Pero entremos en detalle. Hoy nos va a acompañar el profesor Ramón Rolandi, licenciado y doctorando en Historia, magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional, docente e investigador. Fue director de la Biblioteca Nacional, del Archivo Nacional Asunción y director de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleografía de la Secretaría de Cultura. Buenas, profesor Rolandi, un gusto que nos esté acompañando. Muy buenos días, Julián. Un gusto estar contigo acá desde la sede de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Ñemby, aprovechando el espacio también y a las órdenes para compartir este momento de lo que tanto nos apasiona, que es la historia. Muchísimas gracias, profesor. La primera pregunta: ¿es posible divulgar la historia solo con hechos o es sí o sí necesario que ésta sea interpretada? La historia tiene fases en su elaboración, y primero es establecer los hechos. Después de establecer los hechos viene un análisis, y generalmente la tercera fase es una fase filosófica. Pero lo importante es para la divulgación. Ya los europeos se daban cuenta, los historiadores europeos, de que una historia excesivamente especializada, sin divulgadores, no llega al público, y es muy importante entonces tener intelectuales mediáticos, en el sentido que pueda divulgarse los conocimientos adquiridos. Y respecto al tema de nuestra historia como elemento de identidad, ¿cuándo realmente comienza a escribirse una historia que podríamos nosotros catalogar de paraguaya? Eso es una cuestión de asumir el pasado. Por ejemplo, los israelíes siempre te van a decir: nosotros con nuestros padres cruzamos el mar, a la espalda de nuestros padres. Nosotros generalmente poco asumimos. En la guerra del Chaco decimos, nuestros compatriotas, parece que no asumimos en los momentos históricos que nuestros padres hicieron posible, ¿verdad? Entonces depende de eso, de cómo se asume la historia, porque la historia en sí no afecta. Lo que afecta es de cómo interpretamos la historia. Entonces, si interpretas de la historia, si no odias a los españoles, que no deberíamos de hacerlo porque son parte de nosotros, y no odiaríamos a nosotros mismos si odiamos a los españoles, desde el momento del contacto y la fundación de Asunción, ya venimos, yo creo que ya es historia paraguaya. Pero la historia relatada por paraguayos, eso realmente es algo dentro de todo un poco novedoso en lo que viene a ser el relato de la región de la historia, teniendo en cuenta que anteriormente nosotros fuimos parte de un conjunto mucho más amplio en tiempos de la colonia. Claro, pero en el Río de la Plata el Paraguay es esencialmente el que genera ese contacto y los cambios. Acuérdense que Ruiz Díaz de Guzmán, como nieto de Irala, ¿verdad? Escribe, y no nos empoderamos de esa historia porque se publica como La Argentina. Ni el título es original. Y los documentos, el escrito original está en el Archivo Nacional. Entonces es un producto, un esfuerzo de identificación de que el mestizo se queda y se identifica con la provincia patria.
Ahora, la historia como tal, ¿verdad? Tenemos antecedentes de molas, de la historia propagandista encargada por don Carlos Antonio López, que aparece, que nos identifican con los jesuitas. Alberdi, con muy buen criterio, dice: el Paraguay no tiene formación jesuítica, tiene formación franciscana, y tiene mucha razón. Entonces, de por ahí, y yo creo que la historia escrita por Garay, Cecilio Báez, a lo mejor no eran historiadores profesionales, pero intentaron interpretar lo que es lo que fue nuestro origen y ser nacional. Interesante Y por tema. sobre todo también establecer títulos, ¿verdad? Porque eso también condiciona la historia. Interesante tema. A la vuelta de la pausa hablaremos sobre las diferencias en la historia contada, justamente aquello que nos está relatando el profesor Rolandi en este momento. Cómo un hecho puede generar más de un análisis, similares en algunos aspectos, pero tan diferentes al mismo tiempo en otros. En un instante volvemos con Charla con la Historia. Gracias por continuar acompañándonos en Charla con la Historia. A la vista, algunos de los libros más clásicos sobre la historia paraguaya son tan diversos en enfoque como en ideas de sus autores. ¿En qué se diferencian? A veces en el protagonista, otras en las consecuencias. Algunos realzan al Estado, otros a la nación, incluso sus omisiones. Los olvidos como indígenas o afroamericanos son una señal, una tendencia. Hoy nos acompaña el profesor Rolandi para hablar justamente sobre las visiones respecto a la historia paraguaya. Profesor Rolandi, gracias por seguir acompañándonos. Cuando hablamos de una producción tan diversa sobre la historia, sobre un mismo tema, ¿estamos hablando de una historia o realmente pasan a ser varias historias? Bueno, el hecho es lo mismo, ¿verdad? Pero la interpretación, por eso te decía, no nos afecta la historia en sí, nos afecta cómo la interpretamos. Y entonces tenemos en la historiografía liberal, especialmente la de Justo Prieto, y está Efraín Cardoso también, para ellos la historia es el desarrollo y la búsqueda de la libertad, ¿verdad? Y entonces Justo Prieto diferencia los que eran mitayos y yanaconas. Dice que la sociedad paraguaya desde el principio, al establecerse, al finalizar la conquista y más o menos al inicio de la colonia, el relacionamiento con los españoles dio condicionamiento para dos bases sociales. Una es el yanacona, que estuvo como esclavo, que siempre le gusta el autoritarismo, y él indica ahí las causas del gusto por el autoritarismo al paraguayo, que le gusta obedecer y estar en estas cuestiones violentas, y él analiza desde el estudio de Pastores, la lucha por la tierra, la ubicación de los pueblos que eran mitayos y yanaconas, y en base a eso dice que los mitayos siempre fueron pueblos libres que, asociados con sus municipios o cabildos, ¿verdad?, buscaban la libertad. Pero por el contrario, los yanaconas tienen un instinto de servidumbre y autoritarismo. O sea que una visión del producto social de lo que fue el encuentro, ¿verdad?, siempre dentro de un marco de alianzas. Ahora, ambos, el nacionalista y el liberal, nos dicen que fue una alianza, digamos, más o menos pacífica, y mencionan algunos conflictos, pero actualmente tenemos una secuencia de enfrentamientos
entre guaraníes y españoles, especialmente ya dentro de un marco de confrontaciones políticas y religiosas, ¿verdad? Especialmente en un libro de Mari Monte, la doctora Mari Monte, y visualizamos allí que el enfrentamiento y la resistencia fue una constante hasta cierto tiempo, pero después hay una visión de que los guaraníes en realidad no eran guerreros ni se defendieron. Eso es cuando ya vienen a Sara y Aguirre y encuentran a los guaraníes totalmente ya dominados. Pero la confrontación fue violenta, tuvo etapas que vamos a ir viendo más adelante. Y entonces aquí la cuestión es que tiene etapas el encuentro. Primero es de la alianza. ¿La alianza en qué consiste? La búsqueda del camino al Perú. Eso señalarían los guaraníes a los españoles. Y los guaraníes exigían un enfrentamiento, una lucha contra sus enemigos, especialmente los guaycurúes del Chaco. Esa es la primera etapa. Ahí Clastres dice que fue muy satisfactoria para los guaraníes y poco satisfactoria para los españoles. Y la segunda etapa es la confrontación contra las violentas rancheadas. Y la tercera etapa ya es el repartimiento en encomiendas, que es ya la dominación. No sé si hay algunas preguntas más porque estoy siguiendo muy de corrido. No, está bien, profesor. Ahora, le consulto aquí respecto al tema de la visión nacionalista, la que propone, por ejemplo, Natalicio González. ¿Se contrapone totalmente a esto o es, digamos, un poco más de lo mismo? Es el sistema liberal, debemos juzgarlo desde el punto de vista histórico, es muy eficiente administrativamente, y también aspira a una modernidad, ¿verdad? Y esa modernidad que se llama civilización siempre miró hacia Europa, y muchas veces valoró escasamente los sentimientos y formas de vida y costumbres autóctonos, ¿verdad? Lo que viene con violencia, ese es en realidad el libro que yo estaba insistiendo en revisar, era Formación Social del Pueblo Paraguayo, de Natalicio González. El Paraguay Eterno es el libro más violento tal vez que se haya escrito en Paraguay, porque él dice que el liberalismo es la causa de todos los males y hay que estrangularlo con fría determinación. Entonces eso, Efraín Cardoso responde a eso y dice... Natalicio no quería cambios, quería romper totalmente el sistema político, porque según él, el Estado debería de garantizar una igualdad practicada por la comunidad guaraní, y que él estaba fuertemente arraigada más que la libertad en el paraguayo. Entonces, como herencia, él valoraba más la igualdad que la libertad. Y la segunda fase, él decía que no se podía competir sin tener esa igualdad inicial. Eso lo dice en Paraguay Eterno. Pero en la formación social, él empieza a valorar, y así como Justo Pastor Benítez también, que yo suelo decir liberal nacionalista por Justo Pastor Benítez, porque es el que valora y la conformación, porque acá va a haber un conflicto en la herencia española y guaraní: la vida comunitaria y la formación de un Estado moderno. Y la vida comunitaria es autoritaria, la comunidad es controladora y autoritaria. Y la vida dentro de una república moderna, un Estado, requiere de otras exigencias como equilibrio, disenso, entonces libertad. Y lo que propone, también influenciado por el fascismo natalicio en ese aspecto, es insistir más en la igualdad, muy caro a los sentimientos del paraguayo heredado de esa estructura indígena.
Pero en general, aquí en la conformación de la sociedad inicial, la mestiza, ambos valoran esta, digamos, ese mestizaje. Pero ojo, lo que nos dice con respecto a Serviss y otros antropólogos, justo Pastor Benítez nos dice, no es tan importante la herencia biológica como la herencia cultural. Y muchas veces la herencia cultural nos pasa desapercibido, porque en esa herencia cultural está nuestro sistema económico. ¿Cómo piensa de la economía el paraguayo? ¿Qué piensa de la libertad? ¿Qué es el Estado para él? Estamos aprendiendo a duras penas pagando impuestos, ¿verdad? Pero generalmente el paraguayo es fanático de su comunidad, ¿verdad? Hasta ahora quedó el mowa de, o sea, ¿de dónde eres? Y eso deriva del guaraní, ¿verdad? Entonces, esas visiones diferentes, y no sé si ya podemos entrar en la visión socialista. Sí, cómo no, profe. Totalmente. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, teniendo esta visión liberal, que era la lucha por la libertad, de ahí reivindican los comuneros, todos, y la diferenciación entre yanaconas y los mitayos, aparece entonces Oscar Clay, y él cambia totalmente, dice, la sociedad paraguaya es fruto de una explotación. Cuando el sistema capitalista europeo vino y ¿qué es lo que vio? El sector productivo de los asentamientos indígenas eran las mujeres. Y entonces la economía, según Clay, condiciona que el español practique la poligamia. No la poligamia de por sí, sino la economía, viendo que el sector productivo entre los indígenas guaraníes era la mujer, el español se apropia de esa mano de obra casándose con 8, 10, 14 mujeres. Entonces, él dice, la sociedad paraguaya es fruto de la explotación, no es una alianza, según su parecer. Y desde luego, ahí está la primera etapa. Entonces, no, en realidad fue una alianza porque los españoles necesitaban de dos cosas: alimentación, y los guaraníes producían de manera subsistencial, no intensiva, mandioca, maní, poroto, todo lo maíz, y domesticaban animales, cosa que no hacían los de otras etnias. Y entonces viene esa alianza, y también la entrega de mujeres es una forma de alianza, porque siempre se vio como algo medio morboso que los guaraníes entreguen sus mujeres a los españoles. Pero en realidad las mujeres representaban mano de obra y eran un vehículo cultural, y para los guaraníes el parentesco era muy importante, porque los parientes no se atacan entre sí y se convierten en aliados en una sociedad donde no había escritura. Entonces, la primera fase es muy importante, y cuando Irala viene a relacionarse en la primera etapa, los trata muy bien. No así Ruiz Galán, que queda como, digamos, gobernador de Buenos Aires, y luego sube y saca bastimentos en forma violenta. Y luego esas rancheadas también van a convertirse en exacciones violentas de la mujer. Y entonces empieza una decadencia de la población guaraní, y empiezan los levantamientos por esa circunstancia, y también levantamientos por las creencias religiosas, ¿verdad? Porque hay que entender, por ejemplo, los lugares altos de adoración que tenían los guaraníes eran Yaguarón y Caacupé. En realidad, ¿qué hicieron
los pueblos de indios y consagraron como lugar de peregrinación esos lugares altos que ya existían, en donde ellos resguardaban los huesos de sus grandes chamanes en hamacas atadas por los árboles. Y entonces eso perseguían los españoles esos lugares altos y luego lo convirtieron en lugar de adoración para las futuras poblaciones paraguayas, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a otra circunstancia, que los primeros que identificaron cómo funcionaban los guaraníes, que no tenían mercado y que el mercado lo manejaba el cacique. Entonces los franciscanos establecieron el Tupambaé, el Abambaé y el Tabambaé. Esa misma estructura, leyendo los libros de antropología, entendemos que los franciscanos fueron los primeros en identificar ese funcionamiento y lo adoptaron los jesuitas. No, siempre nosotros pensamos que esa forma de identificar que el cacique es el centro y que funciona como mercado y distribuidor de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces fueron los franciscanos. Por eso los pueblos de indios son bases de formación y formas de producción para los españoles. Pero la resistencia también era en varios frentes, ¿verdad? Antropológicamente nos dicen que cuando en el Museo Bogarín uno encuentra al ángel Gabriel anunciando, y el ángel Gabriel es totalmente indígena, con el peinado tacita y está, digamos, colocado por una planta de pindó. Entonces es una forma de resistencia cuando uno a la religión le pasa en el idioma su cultura, sus formas de ver el mundo. Y otra forma de resistencia no violenta era el abandono del lugar. Generalmente se proveían de semillas y escapaban ante la explotación de los españoles a los montes. Entonces son varias formas de resistencia, además de las contadas violentas que tenemos. Interesantísimo, profesor. Breve respuesta porque ya se nos va el tiempo. Hablamos recién de una visión liberal, una visión nacionalista, una visión socialista. Todas al final de cuentas políticas. Pero desde una perspectiva antropológica, esta amalgama, esta unión, esta relación que se da con el autóctono, el que viene a conquistar, su descendiente, que son los mestizos, ¿difiere también de las que recién usted nos acaba de señalar? Sí, difiere y es más explicativa porque entra a decodificar la cultura y entonces uno comprende las acciones de ambos y la cultura del español y del guaraní. Y de acuerdo a eso se va dando esa relación. Susnik sigue, por ejemplo, una orientación de dividiendo en 3 etapas, ¿verdad? Que es alianza por parentesco, luego aparece la resistencia y después la servidumbre por encomienda. Esto también tenemos que recordar a Clastres como antropólogo. Él dice que debería de entenderse a las sociedades sin Estado, porque es lo que le pasa a Hellman y Helen Service cuando analiza a Tomatí y no encuentra ningún rasgo de los guaraníes en los paraguayos. Y él dice, ellos dicen prácticamente no tienen nada ni herramientas, todo es español, la creencia, todo. Lo que encontramos son algunos rasgos, por ejemplo, de medicina guaraní, pero nada. Encontramos el anguá, el atizocá y nada más. Pero la procesión va por dentro. Es lo que muchos no ven, que nuestra cultura es una forma de vida que hay que decodificar por el idioma. Al sobrevivir el idioma, tenemos una forma de concepción de la vida y hasta ahora tenemos solo por ejemplo, una economía que siempre esperamos de la abundancia subsistencial. Y el paraguayo dice, ya cuente, ya aprovecha. Y vive la vida en la 200 años. Esos son
pautas culturales de cómo ve el mundo el paraguayo a partir de esa herencia. Y la antropología nos ayuda muchísimo en ese aspecto a entender, por ejemplo, que la entrega de mujeres a los españoles no es una entrega grosera, es una intención de absorber y equivocadamente querer absorber a gente que viene de una cultura moderna, y los guaraníes vivían en una edad de piedra, ¿verdad? Y al final fracasaron en ese intento de absorción y de alianza, pero quedamos nosotros bilingües y con rasgos culturales muy llamativos de lo que es nuestra herencia guaraní. Interesante, profesor, esta visión, ¿verdad?, tan holística al final de cuentas de lo que suele ser los hechos y obviamente nuestro pasado. Se terminó el tiempo por esta vuelta, por eso lastimosamente no podemos continuar esta amena conversación. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir en el programa, Julián. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias también a usted por acompañarnos en esta emisión de Charla con la Historia. En 7 días estaremos reencontrándonos siempre aquí por las pantallas de Mega TV. Hasta la próxima.